empezamos por esto, la oclusión, nada, es una disciplina que estudia el momento en el cual las piezas dentarias de ambos maxilares contactan. Esto puede ser de manera estática, de manera dinámica, y también vamos a estudiar la cinemática, es decir, la rototraslación de la mandíbula. Nada nuevo. Para ustedes, chicos, es importante entender que esto se tiene que dar dentro de ciertos parámetros biomecánicos para que todo el sistema funcione de manera estable. Desde hace muchos años se empezó a estudiar la manera de contactar de las piezas dentarias y es siempre bueno, para tratar de entender las cosas, recurrir a la historia. Podríamos recurrir a la historia de dos maneras. Podríamos pensar, bueno, la historia de un individuo desde que nace y crece, o podríamos ver la historia de la odontología, que es como yo se las estoy presentando. Es decir, la odontología y la oclusión evolucionan desde el principio del siglo XX con las prótesis completas de caucho. Y en ese momento todo se estudiaba en base a figuras geométricas. De ahí que varios de los nombres que ustedes familiarizan tienen que ver con algún antropólogo, anatomista, oclusionista que decía que tal cosa era vinculable con tal otra. Por ejemplo, Monzón, que hablaba de sus esferas, por ejemplo, RuPaul, que hablaba de su teoría cónica, hasta que más o menos vamos a llegar a los doctores Stewart y McCollum, que hablan del estudio del sistema estomatognático y lo que nosotros llamamos estomatología o natología. Principalmente la natología es esta escuela que estudia el sistema estomatognático. Hay diferentes escuelas natológicas. Nosotros, los protecistas de Argentina y todos los que estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, creemos en la escuela natológica latinoamericana, que tiene como su principal exponente hoy al doctor McAnafor, y que tuvo en los doctores Alonso, en los doctores Álvarez Cantoni, en los doctores Braverman y varios más, algunos exponentes muy destacados. Por supuesto que como empezaban a haber escuelas, como empezaba a hablarse de la escuela natológica, hubieron otras escuelas que no son hoy punto de discusión para ustedes ni para mí, pero sí es importante entender que al principio, cuando arrancaba y transitábamos el siglo XX, habían diferentes oclusiones y la oclusión que era considerada ideal era aquella en las cuales las piezas dentarias posteriores tocaban en todos los movimientos excéntricos. Es decir, cuando los dientes anteriores se ponían borde a borde, había contactos posteriores. Esto era lo que se llamaba una oclusión anterior de primer tipo, ideal. Hoy ustedes esto lo estudian, lo practican y lo tratan de poner en práctica en prótesis completa. Y la llaman oclusión balanceada. Esto no voy a demorar más de 3 segundos hablando de este tema para decirles que obviamente esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque la prótesis completa tenía 3 principios básicos: estabilidad, soporte y retención. Y para que eso se dé, es muy importante que en todos los movimientos excéntricos, para hacer más estable la completa y para que tenga más soporte, tenía que haber el máximo contacto dentario, de esos dientes cero anatómico. Por supuesto que a medida que la odontología avanzó, a medida que se desarrolló la turbina, a medida que empezaron a aparecer las cerámicas, los colados, esas prótesis de caucho que después fueron de acrílico y esa oclusión que era bastante ideal para una prótesis completa, la fuimos abandonando, chicos. Pasamos a tener 2 tipos de escuelas que predominaban en el mundo: la escuela de la céntrica corta y la escuela de la céntrica larga. No son temas de hoy. Lo que sí va a ser tema de hoy es hablar de esto, de cuál es la escuela o cuál es
la propuesta de manera de estudio de la oclusión que nosotros tenemos en el piso 7 y que la escuela anatológica propone a lo largo y a lo ancho del mundo. Y es una oclusión mutuamente protegida. De esta definición, que ustedes la saben de memoria, yo voy a tratar de organizar esta clase, que al principio es bastante aburrida, pero que después van a darse cuenta que tiene un hilo conductor que los va a dejar bastante claro. La definición tiene 4 o 5 aspectos que vamos a desarrollar que a lo mejor antes no lo habían pensado. Dice que es aquella oclusión en la cual los sectores posteriores son los encargados de la contención en el cierre y las piezas dentarias anteriores son las encargadas de la desoclusión del sector posterior en la dinámica, en los movimientos mandibulares. Es decir, que la definición dice que hay sectores posteriores, piezas dentarias posteriores que tenemos que estudiar, y a las piezas dentarias posteriores dice que tienen una función, que es la de la contención en el cierre. Entonces nosotros vamos a estudiar a lo largo de estas 3 horas de hoy y 3 horas de mañana, dentarias posteriores, para contener en el cierre, para llevar adelante la contención en el cierre. Avanza la definición y dice que las piezas dentarias anteriores son las encargadas de la desoclusión, es decir, del no contacto del sector posterior. Entonces tendremos que ver cómo hacen las piezas dentarias anteriores para encargarse de que los posteriores no toquen en los movimientos excéntricos. Y si vemos abajo, vamos a tener 2 fotitos que dice que la contención en el cierre es eso que estamos viendo y que la desoclusión sería eso que estamos viendo. Y si sumamos contención en el cierre más desoclusión, hacen a la función y le ponemos un pulgar para arriba porque esto nos gusta. Pero este es el mismo paciente que vieron en la diapositiva anterior y yo les podría decir, ¿será mutuamente protegida este sistema estomatognático? ¿Habrá una guía anterior? ¿Habrá piezas dentarias anteriores que guíen la desoclusión de las piezas dentarias posteriores? Y les voy a mostrar un poco más. Así es este paciente. Entonces ustedes lo miran y empiezan a pensar conmigo, yo empiezo a hablar y le digo, ok, estas piezas dentarias posteriores podrán contener en el cierre a las piezas dentarias anteriores. Usted me dice, mirá, bueno, para que haya contención en el cierre, las piezas dentarias posteriores tienen que tener niveles de oclusión. Ok, entonces acá no hay niveles de oclusión. Listo, tilde. No está pasando eso. Si no hay niveles de oclusión, no hay axialidad. Tilde, no hay axialidad. Entonces, si no hay axialidad ni niveles de oclusión, acá no va a haber estabilidad. No hay estabilidad en el cierre. Ok, listo. Si no hay niveles de oclusión, no hay axialidad, no hay estabilidad, no hay topes estabilizadores, no hay punto A, B y C, entonces evidentemente no hay contención en el cierre. Listo, nos pusimos todos de acuerdo en esto. Buenísimo. Avanzamos un poco más y yo le mostré, ven los caninos ahí en la fotito del centro. ¿Estará funcionando esta guía anterior? ¿Habrá punto de acoplamiento? ¿Será correcto el ángulo desoclusivo? Y entonces pasamos a esta diapositiva. Miramos esto, miramos esto, miramos esto, y nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en que esta no es una oclusión mutuamente protegida, en que las piezas dentarias posteriores no contienen en el cierre las anteriores, en que las piezas dentarias anteriores no tienen punto de acoplamiento, no tienen altura funcional y no tienen ángulo desoclusivo, por ende no generan la desoclusión de las posteriores en los movimientos excéntricos. Entonces están dando mal el sistema. Entonces estudiamos oclusión, ustedes van a estudiar oclusión para pasar de la foto de arriba a la foto de abajo, de la foto de arriba a la foto de abajo y de la foto de arriba a la foto de abajo. Espero estén todos de acuerdo en por qué están estudiando esto y por qué estamos hoy reunidos para hablar de este tema. Estamos reunidos para hablar de este tema porque ustedes quieren aprender cómo pasan de lo de arriba a lo de abajo. Y lo más importante es esto. Y cuando hablamos de contención en el cierre, hablamos de esto. Hablamos de un montón de contactos entre piezas dentarias antagónicas, ¿sí? Que después vamos a ver cómo los clasificamos, chicos. Si se llaman A, B y C, o si llaman tope y estabilizadores, depende del plano que lo veamos. Lo que seguro nos vamos poniendo de acuerdo es que para que existan contactos tienen que haber niveles de oclusión.
o mejor dicho, para que existan contactos puntiformes como los de la foto, tienen que haber niveles de oclusión, si no, no va a haber esto. Y a esto le llamamos contención en el cierre. Entonces, para que haya contención en el cierre, y repito, contactos puntiformes, bilaterales, simultáneos, entre piezas dentarias antagónicas, y le sumamos el no contacto, la desoclusión de las piezas dentarias posteriores en los movimientos excéntricos, en este caso una propulsión, una guía anterior que empieza a funcionar, una guía anterior que va a tener un punto de acoplamiento, una altura funcional y un ángulo desoclusivo que va a generar espacios uniformes en los sectores posteriores. Cuando tengo todo esto, ahora sí voy a hablar de función. Y voy a decir que tengo una oclusión mutuamente protegida. Repito, cuando tengo contención en el cierre, dado por las piezas dentarias posteriores, y las voy a tener que estudiar cómo tienen que ser para esto, y tengo desoclusión de las piezas dentarias posteriores, dado por una guía anterior que es eficiente, con espacios uniformes en el sector posterior, y falta de interferencias para ir metiendo palabras nuevas, tengo función y esto me gusta. Y lo más importante, ustedes estudian oclusión y hoy van a hacer este repaso conmigo, que tiene mucha foto, pero mucha foto, porque ustedes quizás no estudiaron la oclusión con fotos. El éxito, las ganas de estudiar oclusión tiene que ver con esto, tiene que ver que después de 6 años ustedes puedan ver una boca, un sistema estomatognático que no tenga diastemas anteriores, que no tenga fracturas, que no haya perdido piezas dentarias, que tenga alineación de los dientes de adelante, que tenga contención de las piezas dentarias posteriores y que tenga todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Y esta foto me encanta. Si ven los cambios de colores es porque yo ya fui cambiando las cámaras de fotos a mayor aumento. Fíjense que no hay ningún diastema anterior. Fíjense cómo se mantiene. Y esta es la foto de mi amigo, y ustedes ahora lo van a poder ver cómo él habla. Y esto, que es lo típico que ustedes van a encontrar en Instagram, en Facebook y en todos lados, no es muy importante. ¿Por qué? Porque lo importante es realmente este videíto. Y este video, ¿qué les va a mostrar a ustedes? Va a mostrar una guía anterior en el cual las piezas dentarias anteriores generan el no contacto de los posteriores en la propulsión, y ahí vamos una lateralidad para un lado, una lateralidad que para que se genere y sea correcta tiene que haber un punto de acoplamiento, un ángulo desoclusivo, y acuérdense cómo arrancamos. Arrancamos con unas piezas dentarias muy desgastadas. Entonces, la propuesta de hoy es estudiar esto, la propuesta de hoy es empezar a aprender esto. Dicho esto, arranquemos con esta clase, empecemos a hablar del tema. Dentro de aproximadamente 20 minutos voy a cortar y vamos a hacer algunas preguntas para ir desarrollándolo. Entonces, el sistema estomatognático, nosotros lo vamos a estudiar a partir de que ustedes lo van a estudiar, yo ya lo estudié, a partir de que estudian los huesos, a partir de que estudian los músculos, a partir de que estudian las articulaciones y las estructuras dentarias. Pero básicamente ustedes van a trabajar en los dientes, chicos. Porque la definición, ¿qué les decía? Que las piezas dentarias posteriores, entonces van a estudiar mucho los dientes posteriores, y las piezas dentarias anteriores, entonces van a estudiar mucho las piezas anteriores. Pero no obstante, vamos a tener que repasar la articulación, todo esto ya lo saben, un videíto muy sencillo para hablar de los músculos, para hablar de los movimientos, tienen músculos principales, ya los estudiaron. Esta clase no va a tener que ver con que yo les enseñe nada, sino con que yo les muestre a ustedes por qué es muy interesante saber de oclusión y por qué es muy divertido poder estudiar la oclusión. Van viendo los músculos, van viendo una propulsión, van viendo un pterigoideo externo con sus 2 fascículos, van viendo un ligamento retrodiscal, van viendo que si sacan eso tienen un cóndilo mandibular, un cóndilo del temporal, un disco, van viendo los músculos macetero y pterigoideo interno, fíjense dónde se inserta el pterigoideo interno, y van repasando todo lo que estuvieron estudiando en estos días, movimiento de apertura y cierre. No los voy a aburrir con eso,
nuevamente el videito. Hay dos articulaciones para ver, la alveolo-dentinaria y las ATMs, muy bien. Entonces vamos a ver la articulación que a nosotros nos va a importar en esta primera parte. Repito, esta es una primera parte rápida de la clase. Vamos a hablar de las ATMs. Ustedes saben que son unas diartrosis bicondilia bilateral, que tienen un cóndilo mandibular, que tienen un cóndilo del temporal, que tienen un disco bicóncavo. ¿Por qué el disco es bicóncavo? Porque tiene una parte convexa, el cóndilo mandibular, tiene otra parte convexa, el cóndilo temporal, y para poder articular entre esas dos superficies, el disco tiene que ser bicóncavo. Es bastante lógico, que es rico en su porción posterior en elastina, y vamos a ver todas las superficies que tiene. Así funciona normalmente. En la porción interna está insertado al músculo pterioideo externo, entonces cuando se propulsa la mandíbula, el disco va para adelante con el cóndilo mandibular, y en un movimiento de retrusión tira para atrás el ligamento retrodiscal. Esto es lo lógico. Entonces la ATM está formada por una porción fija, por una porción móvil. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque esto realmente tiene más que ver con el estudio de la anatomía. Son pocos los cirujanos que a través de artroscopía van generando cambios en las articulaciones. La porción fija es la cavidad glenoidea, es el cóndilo del temporal, ¿sí? Vamos a tener un disco articular, un revestimiento sinovial y un aparato ligamentoso. Y la porción móvil es el cóndilo del maxilar inferior. Unos preparados mostrando lo mismo. Si quieren ver la anatomía de la cavidad glenoidea, la pueden ir viendo. La cisura de Glaser la divide en una porción articular y una porción retroarticular. El cóndilo del temporal es convexo en sentido sagital, cóncavo en sentido frontal, y esto sí es importante, desciende el cóndilo del temporal hacia la línea media. Este factor va a ser importante para entender por qué cuando se grafica el movimiento de lateralidad, el gráfico es más pronunciado que el de la propulsión. Voy a volver a esto en algunos segundos. El disco articular era bicóncavo, su porción central está formada por un tejido conectivo fibroso denso, que no tiene estructuras vasculares y nerviosas, es bastante lógico, y como todo disco facilita los movimientos. El disco divide la articulación en dos compartimentos, un compartimento infradiscal y un compartimento supradiscal. ¿Está bastante bien o no? Ahí me escribió Horacio. No sé si se ve o no se ve. ¿Sí, se ve todo esto o no se está viendo? Perfecto, Jordi. Perfecto. Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Hola, Horacio. Perfecto. Entonces seguimos. Hola, sí. Esta parte es bastante. Entonces, decía que el disco divide la articulación en un compartimento supradiscal y un compartimento infradiscal. Esto es bastante importante para ustedes, porque ustedes se van a dar cuenta que el cóndilo mandibular rota en un movimiento de rotación pura a expensas del compartimento infradiscal. Quiere decir que no se traslada, no se mueve, ¿sí?, el cóndilo, simplemente que gira sobre su mismo eje y se rototraslada a expensas del compartimento supradiscal. Voy a hacer esta aclaración, después lo van a ver en unos videos que preparé especialmente para ustedes, que les van a servir para aclarar muchos temas del pantógrafo. Quiere decir que cuando hay un movimiento de rotación pura, hasta una cierta cantidad de milímetros, cuando hablamos de reposo, no hay una traslación y simplemente rotamos a expensas del compartimento infradiscal. Son rototraslación y es a expensa del compartimento supradiscal. Grabemos esta imagen, voy a volver sobre esta más tarde. Bueno, todas estas superficies óseas están recubiertas, ¿sí?, por algún tipo de ligamentos y por un revestimiento sinovial, bastante tranquilo. Tenemos diferentes tipos de revestimientos y diferentes tipos de ligamentos. La zona retrodiscal es bastante destacada, en su porción superior es rica en fibras elásticas, ¿sí?, su porción inferior
es rica en fibras colágenas no elásticas. Importante de la zona retroical es contener de que el disco no avance demasiado en sus movimientos propulsivos de lateralidades o de apertura. La patología del disco tiene que ver con un adelantamiento del disco y esto se traduce en chasquidos y en algún tipo de patologías articular. Acá un videito de esos que fue proporcionándonos Silvina. In this joint, the disc is anteriorly displaced. Fijen cómo el disco queda por delante, on opening with a click. entonces no logra This joint acompañar el demonstrates movimiento clicking, mandibular como which corresponde. implies Y se clicking genera un during chasquido. opening, followed by clicking. ¿Por qué el disco quedó adelantado? Es otra discusión. No es tema de esta clase de oclusión. Esta clase de oclusión tiene que ver con que ustedes entiendan que el disco es bicóncavo para acompañar los movimientos del cóndilo mandibular a través de toda la articulación. Si se entendió que eso es la normalidad, la patología es cuando el disco se mueve de manera asincrónica con el cóndilo mandibular, como se veía en el videíto. Para que esto no pase, para que el disco esté correctamente fijado y no se mueva de manera asincrónica, es que tenemos un aparato ligamentoso que hace esto, limita los movimientos de la articulación para que se muevan en conjunto. Ya los estudiaron, ya lo saben, no tiene sentido que los refresques, son cuestiones pura y exclusivamente anatómicas, muchos de estos nombres le van a sonar normales, pero sí es importante entender que la mandíbula, porque es una articulación, porque tiene a ambos lados de la línea media 2 ATMs, no puede rotar en todos los sentidos del espacio, sino que simplemente va a rotar en un sentido, en el horizontal. De ahí que se llama, en el eje horizontal, eje terminal de rotación o eje horizontal de rotación. Este movimiento de rotación sí se puede realizar cuando la mandíbula rota a expensas o rota de manera pura sin trasladarse a expensas del compartimento infradiscal, se va a llamar rotación pura. Cuando la mandíbula se rota y además se mueve hacia adelante o se mueve hacia un lado, vamos a llamarlo rototraslación. Ambos movimientos, el de rotación o el de rototraslación, son expensas del eje horizontal de rotación, también llamado eje de bisagra. No hay otro eje de rotación. La mandíbula no puede rotar en un eje frontal y tampoco puede rotar en un eje sagital. ¿Por qué? Porque son dos ATMs, dos articulaciones temporomandibular, una a cada lado de la línea media. Seguimos con... Uy, me fui de acá. ¿Cómo vuelvo, Horacio? Apreté sin querer. A ver. ¿Estamos bien, Sil? Sí. Sí, sí, perfecto. Una vez Mientras... que... ¿Ya te ubicaste? Sí, ya está. Ok. Entonces, una vez que hablamos de las ATM, chicos, entendimos que es muy importante estudiar las ATM porque van a ser el nexo para todos los movimientos, para toda la dinámica mandibular, para toda la desoclusión mandibular. Pasamos a ver nuestros siguientes puntos. Los que a ustedes más les interesa, en los que ustedes van a trabajar todos los días de su vida, que son las piezas dentarias. Sabemos que hay piezas dentarias anteriores y posteriores. Y ya saben por la definición que tienen diferente función. Las piezas dentarias posteriores tienen por función la contención en el cierre, y las piezas dentarias anteriores tienen por función la desoclusión de las posteriores. Y por eso, porque la forma hacia la función y la función tiene que ver con la forma, es que tienen diferente forma. Las piezas dentarias posteriores tienen un anclaje en profundidad, tienen una relación corono-radicular diferente, y las piezas, en superficie, y las piezas dentarias anteriores tienen un anclaje en profundidad. Las piezas dentarias posteriores tienen
menor anclaje radicular en profundidad, anclaje en superficie, relación corono radicular 1 a 1, y la definición dice que están preparadas para contener en el cierre. De ahí que tienen cierta característica, geografía oclusal. Podemos hablar de geografía oclusal todavía. Las piezas dentarias anteriores tienen un mayor anclaje en profundidad, una relación corono-radicular de 2 a 1, y según la definición, están preparadas para guiar, ¿sí? Para guiar la desoclusión, para guiar el no contacto de las piezas dentarias posteriores mandibular. Y para poder hacer esto, se preparan para recibir fuerzas laterales. A estas dos pantallas les agregaría otra más, que quiere decir, las piezas dentarias posteriores responsables en la contención del cierre están conectadas a través del sistema neuromuscular con el músculo macetero y con el músculo pterigointerno. ¿Por qué? Porque son los músculos fuertes de cierre, ¿sí? Son aquellos músculos que están encargados del cierre mandibular. Con eso, es decir, las fibras nerviosas que se conectan con molares y premolares, cuando llega el cierre mandibular, lanzan un potencial de acción que termina yendo a una neurona que se conecta con estos neuronas que tienen que ver con la contención en el cierre y que vienen de un potencial de acción que hacen estas piezas dentarias. Las piezas dentarias anteriores preparadas para la desoclusión, con lo cual no se conectan con el macetero y pterigointerno. ¿Y con cuáles se conectan? Bueno, se conectan con las fibras anteriores del temporal y con el pterigodeo externo. Si quieren, para ir entrando un poco en clima y que no hable todo el tiempo, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a morder bien fuerte en máxima intercuspidación, algo así. Y van a darse cuenta que cuando aprietan muy fuerte, van a sentir que se contraen macetero. El pterigointerno es difícil que lo toquen, pero si aprietan bien fuerte los dientes, sienten sus maceteros que se están contrayendo. Muy bien. Ahora pongan borde a borde los dientes anteriores y van a sentir como la presión se trasladó hacia la fosa temporal, hacia las fibras anteriores del temporal. Simplemente para entender cómo se van conectando las diferentes piezas dentarias con los músculos a través de un sistema neuromuscular. Ahora, y siguiendo con esta lógica, avancemos en las piezas dentarias. Las piezas dentarias posteriores tienen cúspides fundamentales y no fundamentales. Y esto sí es importante que yo se los diga y se los explique. Las fundamentales, ¿por qué son fundamentales? Varias razones. La primera, uno para anotar, ocupan el 60%, ¿sí?, del superficie de la pieza dentaria. Ahora, no es el 60% la cara oclusal del diente, es el 60% de la superficie a nivel del ecuador dentario. Para ser bien claros, chicos, si ustedes miran un primer molar inferior, se van a dar cuenta que a nivel oclusal la cúspide más grande es la cúspide mesiolingual. Sin embargo, ustedes saben que las cúspides fundamentales son las vestibulares inferior. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Jordi? Primero, las cúspides fundamentales son fundamentales porque ocupan el 60% del volumen a nivel del ecuador dentario, no a nivel de la cara oclusal. Tilde. Segundo, son fundamentales porque cuando ocluyen, caen en la fosa central del maxilar antagónico. Si se fijan, las cúspides fundamentales del maxilar inferior caen en la fosa central del maxilar superior. Es decir, la cúspide mesiovestibular del maxilar inferior cae en la fosa central del maxilar superior. Y al caer en la fosa central, son axiales las fundamentales. Van por el eje del diente. Como van por el eje del diente y son axiales, tienen dos contactos, con una cúspide fundamental y con una cúspide no fundamental. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, me entendieron. Muy bien. Las fundamentales son las vestibulares inferiores y las palatinas superiores. Para que ustedes entiendan, el fundamental tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la dirección que tienen, que caen en la fosa central y que van por el eje de la pieza dentaria antagónico. Son las responsables de la axialidad de las fuerzas. Por eso es que van a tener dos contactos. Uno
con otra cúspide fundamental, ese contacto ustedes lo van a llamar B, y otro con una cúspide no fundamental o de corte. Dicho esto, avanzo un poco más. Entonces, las cúspides fundamentales tienen una relación oclusal 1 a 2 y van a tener contactos con una cúspide fundamental y una no fundamental. Bien, las de corte, las más puntiagudas, las vestibulares superiores y las linguales inferiores, tienen una relación oclusal 1 a 1, es decir, tienen un contacto con una sola. Se van a tocar con una sola de las otras cúspides. Son un contacto A o un contacto C. Pero con que entiendan estos, vamos un montón, vamos avanzando. Las cúspides fundamentales, como les decía, van dentro del eje de empotramiento de la pieza dentaria antagónica. Son las responsables de la axialidad, por eso decimos que son fundamentales. Porque cuando yo tuve que reconstruir el maxilar del paciente que estaba adelante, que estaba todo roto, las piezas dentarias superiores, les dije que la cúspide palatina caía en la fosa central del maxilar inferior y la cúspide vestibular inferior en la fosa central del maxilar superior, para que haya axialidad en las fuerzas. ¿Sí? Muy, muy bien. Unas son más redondeadas, otras son más puntiagudas. Para que las piezas dentarias posteriores se puedan comportar, como les estoy diciendo, con axialidad, ¿sí?, con puntas redondeadas y con una distribución que vamos a ver más adelante de las fuerzas, necesitan tener niveles de oclusión. Niveles de oclusión que ustedes ya los estudiaron, lo saben, pero como ustedes vieron, en muchos pacientes, como el anterior que les mostré, se pierden. Entonces ustedes estudian oclusión para devolver los niveles de oclusión y para saber que para que esos niveles de oclusión me generen axialidad, a las cúspides fundamentales le tengo que dar el 60% del ancho, pero más importante, tengo que hacer que la cúspide fundamental caiga en la fosa central del maxilar antagónico, para que tenga axialidad. Dicho esto, saben que las elevaciones van a ser cúspides y rebordes, las depresiones, fosas y surcos, y que la alteración de estos niveles de oclusión es evidencia de un factor patológico. Me dice que algo no anda bien. Esta fotito me dice poco, pero miren esta foto que les mostré yo. ¿Cómo ven este diente o este maxilar inferior a la izquierda? Evidentemente no tiene niveles de oclusión. Evidentemente es difícil hablar de cúspides fundamentales. Va a ser difícil hablar de cúspide estampadora o de corte. Va a ser difícil imaginarse que haya contactos puntiformes, bilaterales y simultáneos. Obvio que no, chicos, si está todos los niveles de oclusión borrados. Y entonces va a ser difícil que las piezas dentarias posteriores cierren las anteriores. Y si las piezas dentarias posteriores no contienen cierre las anteriores empiezan a recibir fuerzas para las cuales no están preparadas y se empiezan a gastar mucho y empiezan a tener problemas. Y entonces, a partir de que empiezan a haber más problemas, las piezas dentarias anteriores no desocluyen correctamente. Muy bien, estudian. Y estamos hoy, sábado a la noche, charlando para aprender cómo de la imagen a la izquierda pasan a la imagen de la derecha, cómo de la imagen de la izquierda pasan a la imagen de la derecha. Todos estos casos los vamos a resolver juntos más adelante, a medida que, si me aguantan, me tienen paciencia y tienen ganas de meterse en esta historia, van a ir aprendiendo cómo yo paso de una imagen a la otra y hago que el sistema funcione. Para empezar a tratar de cerrar esta parte, me gustaría que ustedes coincidan conmigo en que las características anatómicas de las caras oclusales de las piezas dentarias no son porque sí. Tienen algo que ver, chicos. No es que hay cúspide, fosa, reborde y que, no sé, qué sé yo, porque sí tienen esta forma. Fíjense que este señor, que era un antropólogo, ya decía que la cara oclusal de las piezas dentarias son jeroglíficos en el cual su forma tiene seguro que ver con la función. Constituye un lenguaje orgánico, auténtico, que nosotros tenemos que tratar de no solo ver, sino interpretar y poder reproducir. Cerramos esta primera parte, vamos a hablar de puntos y de planos. Esto es algo bastante sencillo, es algo bastante simple que ustedes estudien, no es realmente súper importante. ¿Por qué? Porque ¿para qué me sirven los planos? Me sirven nada más que para poder orientar, ¿sí?, en los planos del espacio la cabeza de mi paciente. Nada más.
para poder hacer que las piezas dentarias tengan cierta orientación. Cuando hago una coronita, realmente que los planos, la línea bipupilar, la línea óculo-auricular, la línea naso-auricular, tienen poca importancia, porque tengo dientes adelante y dientes atrás, y si sigo la orientación de cada una de las cúspides y las piezas dentarias, no tiene mayor complejidad. Ahora, cuando ustedes tienen un paciente súper gastado, como el que vieron adelante, y la verdad que va a ser difícil hacer 6 coronitas anteriores que tengan cierta relación con el labio, y que cuando sonría el paciente, la sonrisa tenga cierto correlato con los ojos. Entonces, por eso quieren ustedes estudiar una línea bipupilar, un plano óculo-auricular, por eso quieren saber de Frankfurt y de Camper. Porque ustedes no estudian oclusión para hacer una coronita, ustedes estudian oclusión para poder hacer 28 coronitas. Y vuelvo con el principio. El caso del principio, el paciente había perdido toda su cara oclusal, o el caso que vimos recién. Es muy difícil cuando ustedes no tienen ninguna referencia para el sistema, la función. Es difícil tratar de lograr contención en el cierre y desoclusión. Vamos a ir avanzando en esta teoría, vamos a ir viendo más casos, por eso es que no estamos apurados y tenemos hoy y mañana, si es que me aguantan, para hablar de este tema. Entonces, las líneas, los planos que ustedes ya saben, los puntos que ustedes se saben, sirven para tratar de tener algún tipo de relación entre los ojos, entre los labios, con las piezas dentarias cuando perdí todas las referencias. Los planos ya lo saben que la mandíbula puede rotar o puede trasladarse.